El día de hoy mi ponencia va a ser el análisis de la sentencia 751-15-EP/21 referente a los estereotipos sobre la violencia que promueven un trato desigual hacia las mujeres, y de igual manera se realiza un análisis sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Para poder entender el análisis de esta sentencia, es importante referirnos a los hechos que surgen cuando una abogada de libre ejercicio profesional acude al Centro de Rehabilitación Social del Turi en Cuenca para prestar patrocinio legal a su clienta, quien debía rendir una versión en fiscalía al siguiente día. Por tal motivo, al momento que ella intenta ingresar al Centro de Rehabilitación Social, los guardias le impidieron la entrada debido a que usaba un vestido corto y le manifestaron que su forma de vestir incumplía con los protocolos que debían cumplirse para poder permitir el ingreso. Tras este acto discriminatorio, la abogada presentó una acción de protección, manifestando que la negativa del ingreso al Centro de Rehabilitación Social del Turi en Cuenca, con fundamento a su vestimenta, vulneró los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia, a opinar y expresar su pensamiento, a la libertad de trabajo, a acceder a servicios públicos, el derecho a presentar quejas, su derecho a la imagen y a la defensa. La acción de protección lastimosamente fue negada en primera instancia, ya que la jueza consideró que no se vulneraron los derechos constitucionales que alegó la abogada en el fundamento de su demanda. Y de igual manera, la jueza sustentó en su sentencia que no le correspondía dejar sin efecto el protocolo de visitas del Centro de Rehabilitación Social del Turi. Por tal razón, la accionante decidió apelar a dicha decisión y en segunda instancia, los jueces y el tribunal resolvieron confirmar la sentencia subida en grado porque de igual manera no encontraron que la abogada haya sido discriminada o se le hayan vulnerado sus derechos constitucionales. Por tal razón, la accionante presentó una acción extraordinaria de protección para buscar que se le reivindiquen sus derechos. Ahora bien, vamos a analizar el análisis que hace la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se centró su análisis en determinar si existió una presente vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, de igual manera una presunta vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y de igual manera analizó el mérito de la acción. Con respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, en el caso de las garantías jurisdiccionales, la Corte ha sido clara al determinar que para que una decisión se encuentre motivada, las juezas y jueces constitucionales deben observar los parámetros mínimos de motivación. Por tal motivo, los jueces deben considerar que los parámetros que son enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión. Con relación a este primer requisito sobre enunciar las normas, la Corte, tras la revisión integral de la decisión judicial impugnada, verificó que sí cumple este primer requisito de motivación. En relación con la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, la Corte observó que esta sentencia impugnada brevemente se pronunciaba sobre el contenido de los derechos a la igualdad y la no discriminación del accionante, el acceso a la justicia, el trabajo y la imagen. Finalmente, con relación al tercer requisito, en relación de verificar la existencia o no de vulneración de los derechos constitucionales, el análisis que realiza la decisión impugnada de segunda instancia se centra en la normativa sobre el protocolo de ingresar al Centro de Rehabilitación Social y que la abogada debía conocer o conocía que no podía usar un vestido corto para poder ingresar a tal Centro de Rehabilitación Social. Por tal razón, la Corte hizo un análisis y concluyó que la decisión impugnada no cumple con los estándares mínimos de la motivación establecidos en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. De igual manera, en la sentencia hace alusión a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que se encuentra reconocido en nuestro artículo 75 de nuestra Constitución.
Como sabemos, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva se compone de 3 elementos, como son el acceso a la administración de justicia, la observancia de las garantías del debido proceso y la ejecución de la decisión. En este caso, existió una vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva, primeramente y principalmente relacionada con el primer elemento, ya que el análisis que realizaron las autoridades judiciales de segunda instancia se limitó a fundamentar su decisión en la prohibición o no de ingresar con un vestido corto al Centro de Rehabilitación Social del Turi. Por tal motivo, que se encontraba regulada en un protocolo de ingreso para visitas y que el accionante tenía que cumplir. Además, la decisión no consideró que dicha normativa se encontraba fundamentada en consideraciones morales y no objetivos. Por tal motivo, la acción de protección no cumplió con su propósito para el cual fue creada y afectó el acceso a la justicia del accionante. De igual manera, la Corte Constitucional realiza un análisis al mérito del caso y se centra y analiza los siguientes derechos. El primer derecho que analiza en la sentencia es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Como sabemos todos, en nuestra Constitución, en el artículo 66, número 4, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal y a la igualdad material. Y además existen instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que busca eliminar los estereotipos que promueven un trato desigual hacia las mujeres. La Corte Constitucional ha determinado que para la configuración de un tratamiento discriminatorio se deben verificar algunos elementos. Entre el primer elemento hacemos alusión al tema de la comparabilidad, que quiere decir que deben existir dos sujetos que estén en semejantes o en idénticas condiciones. El siguiente elemento para determinar si es que hubo un tratamiento discriminatorio se refiere con la constatación, que busca establecer si existe un trato diferenciado y que cumple una de las categorías establecidas en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, como es la discriminación por etnia, estado social, sexo, género, entre otros. En el presente caso, existió un trato diferenciado, ya que la medida afecta desproporcionalmente a las mujeres que desean ingresar al Centro de Rehabilitación Social del Turi en Cuenca, pues son la que mayoritariamente utilizan vestido. Como sabemos, la vestimenta constituye una expresión de género de una persona, por lo que constituye también una categoría con la base que se discriminan a las personas particularmente cuando esta vestimenta no se ajusta a las expectativas o estereotipos sociales de lo que se considera apropiado o inapropiado para determinado género, lo que está fuertemente influenciado por la cultura patriarcal. Y finalmente, para ver y determinar si es que existió un tratamiento discriminatorio, tenemos el elemento de verificación, que busca determinar si este trato diferenciado puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. Para tal razón, el SNAI argumentó que la medida constituye un fin constitucionalmente válido, ya que buscaba proteger y precautelar la integridad de la abogada y evitar que ella sea víctima de insultos, vejaciones por parte de las personas privadas de libertad, así como también velar por la seguridad de las personas privadas de libertad. La Corte llegó a la conclusión que el uso de un vestido corto o largo no representa un riesgo de seguridad para la abogada ni para las personas privadas de libertad. Por lo tanto, no constituye una medida idónea para impedir el ingreso de una mujer con un vestido a un centro de rehabilitación social. Por tal motivo, es importante recalcar que la vestimenta de una persona no puede constituir un factor que determine el respeto que ella merece. Esas son normas y prácticas paternalistas y son falsamente protectoras de las mujeres, ya que esas medidas, en vez de proteger los derechos, los restringe, con el supuesto fin de protegerlos. De igual manera, la Corte analiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que, como sabemos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege de manera general la capacidad de autodeterminarnos hacia nosotros mismos. Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es nuestra apariencia personal,
En tal sentido, cada persona es libre de decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás. Por tal razón, el modo de vestir, de peinarse, de maquillarse, de hablar, entre otros patrones de comportamiento personal, son manifestaciones externas o formas de expresión de género y de identidad de una persona, y estos son protegidos por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este caso en particular, la medida de impedir el ingreso a la abogada al Centro de Rehabilitación Social del Turi, con base a su forma de vestir, si bien pretendió justificar como una medida de protección de derechos para precautelar su derecho a la integridad personal, en la práctica, lejos de ser un justificativo válido, constituyó una medida basada en perjuicios y patrones machistas que promueven un trato desigual hacia las mujeres. Este caso evidencia cómo las mujeres sufren a diario los estereotipos de género sobre su vestimenta y cómo estos han llegado incluso a generar que nosotras como mujeres nos responsabilicemos por las violaciones a nuestros propios derechos. Por tal razón, la Corte consideró que esta medida vulneró su derecho al libre desarrollo de la personalidad. De igual manera, también la Corte analiza el derecho a presentar quejas y derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad. Tras todas las vulneraciones que vivió la abogada por el impedimento de ingresar al Centro de Privación de Libertad del Turi, ella se presentó una queja oral ante el dicho director. Como sabemos, el artículo 66 de nuestra Constitución reconoce el derecho de todas las personas a poder presentar y acudir hacia la administración pública para realizar peticiones que éstas sean resueltas de forma oportuna, clara y motivada. Si bien la queja, la abogada la realizó de manera oral, cuando le impidieron ingresar al Centro de Rehabilitación Social, la Corte ha podido determinar que el accionante nunca recibió una respuesta motivada a la queja que ha presentado y tampoco se le enviaron los protocolos que regulaban el ingreso al Centro de Rehabilitación Social. De igual manera, en relación con el acceso a los bienes y servicios públicos de calidad, es evidente que la forma de vestir de una persona no debería ser una cuestión relevante para acceder a los servicios públicos. Finalmente, la Corte se menciona sobre la libertad de trabajo y el derecho a la defensa, y como tal menciona que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito, forzoso, salvo los casos que determine la ley. En relación con este derecho, la Corte no observó que la abogada se le haya obligado a realizar un trabajo no lícito, gratuito, forzoso o distinto al que eligió esto en su profesión de abogado. Por lo tanto, la Corte no identificó una vulneración al derecho a la libertad de trabajo, pero sí reconoció que la negativa del ingreso de la abogada al Centro de Rehabilitación Social por su vestimenta fue una restricción innecesaria en el ejercicio de la profesión y que puede además ocasionar grandes repercusiones en la garantía del debido proceso. Ahora bien, como medidas de reparación integral, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección y declaró la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los jueces de segunda instancia. Además, aceptó parcialmente la acción de protección y declaró la vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a acceder a servicios públicos de calidad y a presentar quejas y recibir respuestas motivadas. Como medidas de reparación integral, la Corte ordenó un pedido de disculpas públicas al accionante por los tratos discriminatorios que sufrió por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitación Social del Turi. De igual manera, solicitó la adecuación de la normativa que rige el ingreso de las personas a los centros de rehabilitación social con un enfoque de género y una perspectiva de derechos humanos y no en fundamentos morales sobre la decencia o la indecencia. De igual manera, solicitó capacitar a los servidores y a las servidoras encargadas del ingreso a los centros de rehabilitación social con un enfoque de género y con una perspectiva de derechos humanos. En conclusión, la sentencia, sin duda alguna, constituye una guía que protege los derechos de las mujeres y garantiza nuestro derecho a poder transitar libremente, donde se nos permita ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a poder decidir qué vestir y cómo vestir,
y sobre todo a erradicar con los estereotipos de género sobre la vestimenta que han llegado incluso a generar que las mujeres se nos responsabilice por las violaciones a nuestros propios derechos. Cuando nos enfrentamos a los prejuicios o estereotipos que llevan las personas, vemos que la discriminación indirecta todavía persiste y que ha sido una lucha constante a lo largo de la historia. Y es ahí cuando se presenta un dilema y necesitamos romper dichos estereotipos, tanto en el sistema educativo, en el campo laboral, en los medios de comunicación. A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico garantice la igualdad en materia de género, en las estadísticas se evidencia que la discriminación y la desigualdad son circunstancias que lidiamos las mujeres día a día. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y recuerden que visibilizar estas desigualdades nos permite generar acciones que promuevan una sociedad igualitaria y libre de violencia.